psicología criminal, psicología policial y de las Fuerzas Armadas. Bueno, la psicología jurídica tiene un montón de ramas y una de ellas es la forense. Y la forense es, forense viene de foro, del foro donde se unen las personas a debatir, a hablar sobre un determinado tema, ¿vale? No es forense de muertos, sino forense de foro. Entonces, por dar así una definición más completa, sería aquella rama que es la que va a servir de auxilio a la justicia, a los jueces, a los tribunales, ¿vale? Es decir, el juez, dentro de un procedimiento, el que sea, ¿vale? Vamos a tener aquí la mente abierta, luego vamos a ver un poco todos los procedimientos que hay, todos los campos que tenemos, pero bueno, en cualquier procedimiento el juez, en un determinado momento, el juez sabe de muchas cosas, pero no puede saber absolutamente de todo. Entonces, ahí donde el juez no tiene esos conocimientos expertos, es donde llamaría a un experto en la materia. En este caso, un experto en psicología forense porque es aplicado a ese foro, pero también puede llamar a expertos de medicina, expertos en educación, o sea, hay muchas ramas a las que pueden servir a la justicia, ¿vale? Entonces, bueno, la psicología forense sirve de auxilio a esa justicia para ayudar al juez en esa duda que él tiene. Y dentro de esa duda que él tiene pueden ser muchísimas, luego lo vamos a ver, ¿vale? Básicamente así fácil es eso. Sí, claro, es como el juez conoce la ley y cómo aplicarla, pero para aplicarla bien necesita de Claro, medios. por ponerte un ejemplo, venga, vamos a meternos un poquito, pero luego ahondamos más. A ver, por ejemplo, en procedimientos de familia, ¿no? En divorcios, en los cuales hay niños dentro de la pareja, claro, tú te divorcias y el niño ¿con quién va? Con el padre, con la madre. Bueno, pues en unas ocasiones los padres pueden tener un acuerdo y pueden llevarse bien y pueden llevar a cabo una resolución de problemas adecuada y ellos mismos son los que realizan el convenio y pues dicen, vale, pues te quedas tú con él, pero los fines de semana le veo yo, etcétera, ¿vale? Pero hay veces que, bueno, que los padres pues no se llevan bien, hay unos conflictos muy gordos, no son capaces de organizarse en nada. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ahí se produce un divorcio que va por lo contencioso, ¿vale? Y ahí es el juez el que tiene que decidir, el que dice, vale, este niño tiene que irse con el padre, este niño se va con la madre, se va con los dos o no se va con ninguno porque ninguno es apto para cuidarle. Bueno, pues ahí podríamos sentar, por ejemplo, los psicólogos forenses a hacer una valoración de guarda y custodia. Es decir, nosotros valoramos a lo que es el niño y los padres, si hay más niños, pues más también a todos los niños, y decimos cómo está este padre, cómo está esta madre, cómo está este niño, cuáles son las relaciones que tienen entre sí, cómo son los estilos parentales de educación que tienen en relación al niño, qué necesita este niño para que el interés superior del menor no sea viciado y esté bien, sea con quien sea. Entonces ahí haces una valoración, emites el informe y dices, pues mira, con este, con el otro, con los dos, con ninguno. Y ahí es como que tú le dices al juez, mira, he hecho una valoración pormenorizada y en base a esto que tú no conoces porque no eres experto en la materia, pues yo creo que lo mejor es X. Y tú ahí se lo dices. Luego el juez puede hacer lo que quiera, porque sí que es verdad que nuestro trabajo, nuestros informes no son vinculantes. Vinculante significa que lo que diga en ese informe va a misa. Es decir, lo que diga en ese informe sí o sí el juez lo tiene que hacer caso. No obstante, no son vinculantes, con lo cual nosotros lo emitimos y el juez, dependiendo la sana crítica, que tiene que regirse por las leyes de la sana crítica, en base a su juicio, ¿lo hará caso o no? Vale, entonces por lo que comenta, o sea que más bien sois los psicólogos forenses los que vais en busca de los jueces y no al revés, ¿no? Porque lo he entendido. No, no O, siempre. Hay muchas formas de actuar en ello. O sea, sería el juez más bien el que nos busca a nosotros. O el juez o bien los abogados de cada una de las partes, ¿vale? vale. Claro, esto depende ya de donde trabajes, porque hay muchas formas de trabajar. Puedes trabajar en la administración pública como funcionario. Entonces ahí tú estás como funcionario, estás en los institutos de medicina legal,
en los equipos psicosociales de los juzgados, y ahí cuando el juez estima oportuno que un caso es demasiado complicado y él no sabe, porque claro, a ti te preguntan porque ellos no saben, pues entonces solicitaría una pericial, en este caso psicológica, aunque ya te digo que puede ser de otra índole, para que tú la realices. Y ahí te la solicita el juez. No obstante, si luego estás en lo privado, como por ejemplo yo, que estoy de autónoma, bueno, pues a mí normalmente los que me van a solicitar la pericial van a ser los abogados de cada una de las partes del proceso. Pues en el ejemplo que te ponía de familia, pues el abogado del padre, el abogado de la madre. O se ponen un poco en de acuerdo, que eso es muy raro, también te lo digo, y te lo piden los dos y dicen, venga, haz una valoración, pero eso es muy raro. Un poco dependiendo dónde trabajes. Vale, y o sea, sería un informe pericial lo que has dicho, ¿no? Que por lo que he visto en Sí, tu cuenta y demás se llama así. Si puedes sí. explicar un poco cómo se elabora, los puntos que hay que tocar, así brevemente. Sí, a ver, el informe pericial sería, claro, se llama informe pericial porque a nosotros también se nos llama peritos. Perito significa experto, ¿vale? Experto en X, perito psicólogo, experto en psicología. Entonces, bueno, el informe pericial sería la culminación, o sea, lo último casi de todo el proceso de evaluación. ¿Cómo empiezas? Pues bueno, primero, cuando a ti te contacta, por ejemplo, un abogado o te lo pide el propio juez, ¿vale? Da igual por qué rama te venga, tú tienes que pedir siempre lo que es el expediente de todo el caso, que puede ser así o puede ser así, ¿vale? O sea, ahí hay que tener en cuenta, porque claro, contra más grande sea el expediente, más te va a costar preparar lo previo. El expediente siempre le tienes que mirar lo primero de todo, ¿vale? Porque te tienes que hacer una idea global de en qué punto está ese proceso. O sea, esa familia, vale, está en este punto, pero atrás es muy probable que ya haya tenido pues 5 juicios, 28 convenios, sentencias y de todo. Entonces tú eso te lo tienes que leer todo muy bien para saber cuál ha sido todo el proceso que ha seguido esa familia. Digo familia porque estamos en ese ejemplo, ¿vale? Sí, sí. Y luego ya hacerte, pues eso, tu idea en la cabeza de todo, ¿vale? Una vez ya tengas tu idea, ya procederías un poco a las entrevistas. Las entrevistas, pues bueno, un poco según el caso. Aquí no se puede hablar en términos generales, pues dependiendo del caso, pues primero, normalmente en casos de familia se suele entrevistar primero a los padres, ¿vale? Porque, bueno, siempre te van a dar más pistas del niño, sus intereses, sus gustos, sus aficiones, que te van a ayudar mucho también a crear ese vínculo con el niño, esa relación para que confíe un poco en ti y te cuente las cosas, ¿no? Pues elaborarías las entrevistas con cada uno de los integrantes, las que sean necesarias, obviamente, dependiendo de las personas, pues igual necesitas más o necesitas menos. Y una vez tengas ya todo esto, ya pasarías a pasar las pruebas psicométricas. Estas pruebas psicométricas, pues bueno, pueden ser de muchos tipos. Las hay para valorar pues, las capacidades parentales, las hay para valorar la personalidad, para valorar en caso de que haya un daño psicológico, pues para valorar ese daño psicológico. Las hay, bueno, no me voy a poner aquí a mencionar todas las pruebas que hay, pero lo que sí que es importante es que sean pruebas que estén validadas y sean fiables en la población que nosotros estamos trabajando. Es decir, nosotros estamos trabajando en población forense. La población forense no es la misma que la población clínica, tiene características diferentes. Normalmente la forense tiene mayor necesidad de mentir, ¿vale? Porque se están ahí poniendo en juego unos intereses secundarios que a ellos les interesa ganar. Entonces es más probable que te mientan. Con lo cual es importante que aquellas pruebas que nosotros usemos estén bien validadas en esta población que te digo. Si no están validadas, pues bueno, los resultados habrá que cogerlos un poquito con pinzas, ¿vale? Y con cuidado porque ya te digo, si no están validados es un poquito más complicado. Y luego también, yo no sé si has oído hablar de lo que son las pruebas proyectivas.
¿Te suena? Pues no, no sé qué es eso. ¿No has oído hablar el test de Rorschach, que es que tú ves unas láminas con unos dibujos y tú describes lo que ves, por ejemplo? Es un test bastante conocido. Pues en mi caso no, yo no lo Pues conozco. los test proyectivos son test que, bueno, como te digo, por ejemplo, una lámina en la cual hay unas manchas de colores y tú tienes que describir lo que ves en esa lámina. Entonces, en base a lo que veas, pues tienes un tipo de personalidad u otra, etcétera. Estas pruebas en clínica, los que tienen esa orientación las usan bastante, pero en forense no están bien recomendadas porque, bueno, son pruebas muy subjetivas, es decir, tú estás diciendo cosas que tú ves y luego el que las interpreta, que sería en este caso el psicólogo, lo interpreta no en relación a estudios científicos bien hechos, estadísticos, etcétera, sino lo interpreta según va viendo, ¿sabes? Entonces se dicen que son muy subjetivas, dicen que no son científicas y en los juzgados no están bien valoradas. Así que es bastante normal que aquellos que usen este tipo de pruebas les tumben el informe y se las hagan pasar un poquito mal. Entonces, bueno, las pruebas proyectivas no es tampoco que estén prohibidas, porque, por ejemplo, para población infantil que no tienen un lenguaje, que tienen un desarrollo un poquito que todavía son pequeños, no están bien desarrollados, pues el hecho de dibujar, que también es pruebas proyectivas a través de dibujar, o sobre todo a través del dibujo, ayuda mucho a que los niños, pues, ¿cómo se dice? Estén más cómodos, se suelten más. Pero ya te digo, cuando se usan pues, en estos supuestos muy, muy, muy puntuales y con mucho cuidado. Siempre tienen que estar contrastadas con otro tipo de pruebas que sean más científicas y más fiables. Luego, después de pasar las pruebas psicométricas, pues ya tendríamos un poco lo que es toda la información que podemos sacar, ¿vale? Tenemos el expediente, las entrevistas que hemos tenido a cada uno y las pruebas, los resultados de las pruebas. Entonces, ahora lo que toca es hacer un batiburrillo, hacer que todo tenga sentido, que se una todo muy, muy, muy bien, relacionarlo todo muy bien y una vez ya esté todo integrado, relacionado y unido, es cuando se plasma todo en el informe, ¿vale? El informe, ya te digo, es el final casi. O sea, tú una vez ya lo tienes todo muy claro, te pones a redactar el informe y es básicamente el resultado de tu evaluación. ¿Qué pruebas has usado? Lo tienes que poner. ¿Qué entrevistas has hecho? Lo tienes que poner. ¿Qué pruebas y qué resultados has sacado? Lo tienes que poner. La historia previa lo tienes que poner. Todo muy bien explicado. Y luego tus conclusiones, por supuesto, muy bien fundamentadas. En base a libros, estudios, etc. Y bueno, como ultimísimo paso, a veces, porque no siempre, después de que tú presentes el informe, te pueden llamar a juicio a que tú vayas a ratificarlo oralmente. ¿Qué es esto de ratificar? Pues tú vas ahí a juicio, te plantas delante del juez, de los abogados y los fiscales, etcétera, y a ti te empiezan a venir preguntas de todos los lados en base a tu informe y tú tienes que contestarlas, claro. Tú imagínate, tú ahí solo, enfrente de un micrófono, con toda la sala enfrente tuya que te está mirando porque te están escuchando lo que tienes que decir. Y nada, te van a sacar todo lo que puedan. Sobre todo te va a sacar lo más minucioso, te lo va a sacar aquel al que no le favorece tu informe, ese. Y encima con la responsabilidad que te Claro, plantas es un allí, ¿eh? trabajo con mucha responsabilidad, porque tú ten en cuenta que, bueno, ahora estamos hablando de familia. Ese niño se va a ir con su padre o con su madre, o sea, vas a decidir el futuro de ese niño. Si tú le estás quitando, por ejemplo, de ir con su padre, le estás quitando de ir con su padre. O sea, tú imagínate las consecuencias que eso puede tener. O cuando, por ejemplo, sacas la conclusión de que no es conveniente que esté con ninguno de los dos. Tú ahí estás concluyendo que el niño no esté con ninguno de los dos y eso puede tener unas consecuencias terribles. Y bueno, ya si nos metemos a casos penales, ya ni te cuento, puedes estar diciendo si una persona va a la cárcel o no. Indirectamente, obviamente, tú no vas a decir, tú vas a la cárcel.
Sí, sí, pero Pero directamente puedes decirle al juez, pues esta persona no veo nada por lo que se le pueda aplicar una atenuante o una eximente de responsabilidad penal. Entonces, es un trabajo con mucha responsabilidad, sí. y en cuanto al tiempo de elaboración del informe, supongo que dependerá, como has dicho, pero Sí, por experiencia depende, personal. depende de los casos que sean. Por ejemplo, en casos de familia, contra más número de personas tengas que ver, más tiempo te va a Más tiempo. llevar. Pero lo que está claro es que en 5 días, en una semana e incluso en un mes es imposible. Así como anécdota, los que me siguen lo conocen porque lo compartí en historias de Instagram. Me llamó una persona que quería que le hiciese un informe, me llamó un jueves y el juicio era el martes. O sea, yo tenía para trabajar 4 días. Eso es completamente imposible. Además, era un caso de familia en el que había una niña, el padre y la madre y la pareja de la madre, a la cual, pues, si convive con la niña, también es conveniente verla, ¿no? Entonces, bueno, al final son 4 personas, que es que no hay tiempo suficiente para verlas a todas y no hay tiempo suficiente para trabajar el caso. Tú fíjate que tienes que pasarles pruebas, tienes que corregirlo, todo eso lleva un montón de tiempo. Y luego lo tienes que integrar y buscar bibliografía que apoye lo que tú estás encontrando. En 5 días es un suicidio. En 10 días también es un suicidio. En un mes, pues a ver, si no tienes absolutamente nada más que hacer, que solamente eso, pues echándole las 8 horas diarias puede que lo saques, pero aún así también es muy complicado. Tú ten en cuenta que mucha gente no tiene solamente ese caso, sino que tiene también otras cosas. Entonces, son evaluaciones que requieren su tiempo y hay que ir con calma. No se pueden sacar rápido porque lo necesito. No, porque es que al final la que se va a pillar los dedos soy yo, porque voy a concluir cosas mal, voy a concluir cosas que no están bien fundamentadas y que al final, pues eso, la que lo va a hacer mal soy yo y tampoco quiero eso. Sí, porque además, o sea, una cosa que a mí me llama la atención es que, o sea, la psicología no es que metes una operación en la calculadora y te dice un resultado. Entonces me gustaría preguntarte por, cuando tú estás evaluando un caso y demás, si tienes muchas dudas, ¿en qué momento dices tú, vale, pues ya sé por dónde van los tiros? Porque yo personalmente creo que es muy complicado. ¿Cómo? No te entiendo lo que quieres decir. Cuando estoy yo dentro de un caso, Sí, por ejemplo, estás entrevistando a un niño, por ejemplo. ujú. Cuando llega ese momento que dices tú, vale, sé por dónde va la cosa más o menos. Claro, a ver, tú ten en cuenta que únicamente no te vas a quedar con la información de la entrevista. O sea, tú puedes estar evaluando a un niño y puedes decir, ah, bueno, pues mira, esto que me cuenta me suena que pueda concordar. No, es que es así. Tú Vale, no vale. puedes, en base a lo que a mí me dice un niño, yo no puedo decir, no, este niño tiene depresión. Sí, sí, No. claro. Tú le escuchas en base a lo que te dice y a tus conocimientos previos, pues vas relacionando poco a poco, pero obviamente tú luego tienes que pasar las pruebas que sean necesarias para ese caso concreto y luego lo tienes que unir todo. Por eso te decía la importancia de unirlo todo y de que todo esté muy, muy, muy bien casado, porque yo no puedo sacar conclusiones de una única fuente de información. Una única fuente de información sería, por ejemplo, la entrevista que tú me dices. Si a mí el niño me dice cosas que me hacen pensar que tiene un trastorno depresivo, por ejemplo, yo no puedo decir, este niño tiene un trastorno depresivo. No, yo tendré que mirar, a ver, vale, parece que va encaminado a que este niño pueda tener un trastorno depresivo, pero luego lo tengo que confirmar. ¿Cómo lo confirmo? Con otras fuentes. Pasándole, por ejemplo, la entrevista a los padres. Oye, ¿cómo veis al niño? ¿Qué tipo de comportamientos tiene a lo largo del día? Etcétera, etcétera. Pasando test que, bueno, que o bien cumplimente el niño o si es muy pequeño, que cumplimenten los padres. Y en base a todas esas informaciones, si casan, entonces sí que podría decir que sería un trastorno depresivo. Pero tienen que casar muy bien. Por eso Sí. te decía, vale, tú estás evaluando pues que tengas dudas de, bueno, pues esto parece, esto no parece, pero a fin de cuentas luego, para que tú pongas algo en el informe, tiene que estar muy, muy bien contrastado.
Sí, y tener una visión, por lo que comenta, una visión del contexto lo más ampliamente que puedan. Contexto es súper importante, o sea, las personas, bueno, la psicología ahora se rige por una perspectiva biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico y social. Social sería todo el resto del contexto. Vaya, el contexto influye en todos nosotros, te influye a ti, me influye a mí. eh, el contexto es muy importante y en los niños también es muy importante porque tú ten en cuenta que son, pues por ejemplo, un niño de 6 años, ¿qué contactos sociales tiene? Pues tiene el colegio, que también se les hace, cuando se cree necesario, también se hacen entrevistas igual con profesores o contactos con el psicólogo del colegio o etcétera, pero sobre todo, por ejemplo, la familia. En la familia en los niños es súper importante porque es el primer núcleo social que tienen. La familia nos va a dar una información tremenda, por ejemplo. Claro. O sea, hablando, porque nos hemos centrado poniendo el ejemplo en la familia, los niños y demás, pero ¿en qué campos se puede, o sea, se puede aplicar un psicólogo forense? ¿El penal, civil, Ujú. diferencia? Mira, pues hay 4 jurisdicciones. Bueno, hay más, pero fundamentalmente donde más se actúa es en 3, ¿vale? El psicólogo forense. Pero bueno, ahora os hablo de otra que yo descubrí que me parece muy, muy curiosa también. Está la jurisdicción civil, la penal, la social laboral y la canónica. La canónica es la que digo que es muy curiosa. Ahora os la cuento. Bueno, por empezar, por la civil, bueno, sería la que rige todos los procesos civiles, ¿no? De familia, que hemos estado hablando antes, de incapacidades. Y lo que nos pueden pedir aquí, pues son lo que hemos hablado antes, ¿no? Valoraciones de guarda y custodia. Cuando unos padres se separan, el niño está en medio, ¿con quién se va el niño? ¿Vale? Eso sería una valoración de guarda y custodia. También nos pueden pedir, por ejemplo, una ampliación, reducción del régimen de visitas. Esto se produce, pues, por ejemplo, cuando una familia ya lleva, como te decía, un proceso muy largo que ha estado judicializado, pues puede que el niño en una sentencia el juez haya dicho que se quede con la madre y que tenga un régimen de visitas de fines de semana alternos para el padre, por ejemplo. Entonces a ti te vienen y te dicen, mira, pues es que nuestras condiciones han cambiado. Yo ya no vivo aquí, por ejemplo, he cambiado de trabajo, el niño ahora está estudiando en otro colegio. Cualquier cosa puede alterar la fórmula de una familia, ¿vale? Por llamarlo así. Entonces a ti te pueden decir, mira, como las condiciones de esta familia han cambiado, necesitamos que nos hagas una valoración para ampliar o reducir el régimen de visitas que ya hay establecido. En este caso, pues si estaba para el padre de fines de semana alternos, pues tú tendrías que volver a hacer una valoración completa para ver qué cambios ha habido, cómo están ahora la familia, cómo están los integrantes, cómo está el niño. El niño habrá crecido también, pasan los años, el niño cumple años. Y en base a todo eso, pues dicen, mira, pues es mejor que ahora la custodia en vez de la tenga la madre, la tenga el padre, porque la madre, bueno, lo que sea, ¿no? Lo que te salga. Eso sería una ampliación, reducción del régimen de visitas o un poco alteración de lo que es la guarda y la custodia. También te pueden pedir capacidades parentales, ¿vale? Oye, dime qué capacidad parental o si este padre es apto para el cuidado de su hija, por ejemplo. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, las capacidades parentales no es lo mismo que la guarda y custodia, ¿vale? Para la guarda y custodia se necesita a toda la familia, porque tú ten en cuenta que tú vas a decir, no, con este no se va con este. ¿Cómo voy a hablar yo mal de una madre si no la he visto? Si no me he entrevistado con ella, si no le he pasado las pruebas que la tenga que pasar? No puedo. Es imposible, es como si yo ahora sin conocerte de nada digo, no, es que este chico que no vale para nada, o sea, que le echen Claro, de aquí claro. no vale para nada, es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la diferencia con las capacidades parentales es que tú sí que puedes decir si, las capacidades parentales de uno de los progenitores, del padre, de la madre, ¿vale? Sin tener que valorar a los demás, porque tú solamente estás hablando de ese, ¿vale? Entonces tú dices, mira, pues sí, tiene unas buenas capacidades, buena, ¿no? Lo que sea, todo ahí ya relacionado. Luego ya entrando en otro tipo de casuísticas sería, por ejemplo, valoración de la capacidad
civil, ¿vale? La capacidad civil es aquella que, bueno, la que impide un poco gobernarse a las personas por sí mismas. Sería, pues, el ejemplo que a mí más me gusta poner es el típico ejemplo de una persona que ya es mayor, que tiene demencia, por ejemplo, ¿no? Que tiene un proceso de estos degenerativo, en el que ya se pierde la memoria, se pierde la capacidad para hacer, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, te pueden decir, bueno, valórame la capacidad de esta persona para llevar a cabo estas tareas. Entonces ahí, a esa persona, si por ejemplo tiene demencia y vemos que hay una pérdida de capacidades que va a ir a menos, porque las demencias no se recuperan las capacidades, pues tú ahí puedes decir, bueno, pues mira, una tutela, una curatela. La tutela seguro que te suena más, ¿no? Tutorizar a una persona que no puede llevar a cabo los derechos, ejercer los derechos que todos podemos, vamos, que todos los ciudadanos tenemos. Pues, por ejemplo, derecho a administrar mi dinero, derecho a elegir dónde me, por ejemplo, la salud, ¿no? Dónde me sacan sangre, por ejemplo, temas de estos médicos, Sí, sí. ¿vale? Entonces, a una persona que no tenga esa capacidad civil, se puede pedir que se valore hasta qué punto la tiene o no para ponerle un tutor o un curador, ¿vale? Un tutor sería para la tutela, que es que esa persona está impedida para absolutamente todo. No puede llevar a cabo por sí mismo nada. Entonces necesita de un tutor pues, que le permita llevar a cabo esta transacción económica, por ejemplo. Que le deje ir a este médico, que le tal, ¿sabes? Sí, que Y luego, en personas sí, mayores es muy común esto, ¿no? claro, en personas mayores cuando ya van cumpliendo años y además si hay una demencia pues que ya va siendo fuerte, pues normalmente se suelen solicitar este tipo de cosas. Y luego está la curatela, que sería solamente para un ámbito, en vez de para absolutamente todo, un ámbito, pues por ejemplo el económico. Esta persona no está capacitada para gestionar su dinero. Vale, pues se pone a un curador para que le ponga, vamos, para que le administre esos bienes, ese dinero que esa persona tiene. Porque igual, por ejemplo, imagínate en casos de prodigalidad, que es cuando tienen problemas de estos de gastar dinero, ¿no? De que se lo gastan en todo, etcétera. Pues bueno, esas personas, si tienen un trastorno que las impida gestionar adecuadamente ese dinero, se puede solicitar que haya una valoración de capacidad civil para bienes económicos en este caso, ¿vale? Porque no Claro. puede, o sea, se lo está malgastando, pues algo habrá que hacer antes de que se arruine. Pues bueno, se la valora, si realmente es verdad que no tiene esa capacidad, pues el juez la pondría, en este caso, un curador, ¿vale? Y luego ya la última que he destacado aquí de civil es la impugnación de testamentos, que viene también un poco relacionado también con esto de personas mayores, con demencia, etcétera. Seguro que te sonará este típico caso del abuelito que, pues bueno, que está un poquito ya mal de memoria, etcétera, etcétera, y de repente cambió el testamento. Y dicen los herederos, ¿pero qué ha pasado? Pues si mi padre tenía aquí que me había dado a mí la casa y de repente se la ha dado a la sirvienta, por ponerte un ejemplo, que es lo Sí, primero que sí, se me sí. ocurre. Se la ha dado a la sirvienta y ahora ¿qué pasa? Pues bueno, claro, mi padre está muerto ya. Si se ha muerto, ya no puedes hablar con él ni nada. Bueno, perdón, no tiene por qué estar muerto, ¿vale? No tiene por qué estar muerto. Pero bueno, se valoraría en este caso en qué condiciones se llevó a cabo ese testamento, porque si la persona, cuando cambió el testamento, lo mismo, no tenía la capacidad para Claro. cambiarlo, pues por ejemplo por una demencia, porque no era consciente de lo que estaba haciendo, pues ese testamento podría ser nulo, ¿vale? Ese nuevo testamento, entonces se iría al anterior. En este caso, pues al hijo que se ha quedado sin la casa, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, eso más o menos un poco de civil. Luego ya entraríamos en penal. No, bueno, no sé si tienes alguna duda de esto. O sea, no sé que... O sea, así lo que me llama la atención es que es como, entre comillas, quitar unos derechos a las personas, pero por su propio bien, Sí, ¿no? O sea, estás quitando derechos fundamentales que toda persona adquiere con 18 años, ¿vale? Sería la capacidad de obrar,
¿vale? La capacidad de obrar es esa capacidad que tú adquieres, o bien con la emancipación, cuando se pueden emancipar personas antes de los 18 años, ¿vale? Pero normalmente todos los adquirimos con la mayoría de edad. Bueno, pues esos derechos fundamentales que tú adquieres con esa mayoría de edad, pues se pueden quitar pues porque no tienes la capacidad adecuada para llevarlos a cabo. Bueno, luego dentro de penal, pues por ejemplo, en casos de imputabilidad. No sé si sabes lo que es la imputabilidad. No, tampoco. La imputabilidad No sé. sería la capacidad de una persona para hacerse responsable de sus actos, ¿vale? Por ejemplo, una persona ha matado a otra, ¿vale? Bueno, pues es imputable, tiene que hacerse responsable de que ha matado a esa persona. No obstante, ¿dónde entramos los psicólogos aquí? Pues puede ser que esa persona en el momento de los hechos tuviese un trastorno, ¿vale? Que la impidiese conocer y comprender y actuar conforme a esa comprensión para no matar a esa persona, ¿vale? Sí, No sé si me he explicado. sí, sí. Es decir, si tú durante un acto de robo, de agresión, de asesinato, etcétera, tú tenías algo que te impidiese saber lo que estabas haciendo y actuar conforme a ese saber, a ti se te podría aplicar una eximente o una atenuante, ¿vale? De la pena, que es cuando te rebajan la pena. Si tienes 10 años, pues con la atenuante pues te rebajan X. Eso lo saben los juristas, ahí yo ya no me meto porque eso es cosas de ellos, ¿vale? La imputabilidad es un concepto jurídico, lo llevan los juristas. A nosotros los psicólogos nos gusta hablar de capacidad cognitiva y volitiva, que es esto que te he explicado. Capacidad cognitiva, la capacidad para entender o comprender que yo estoy robando, ¿vale? Y la Sí. capacidad volitiva, la capacidad de actuar. Si yo estoy comprendiendo que estoy robando, pues la capacidad de actuar para no robar, porque sé que está mal, ¿vale? No obstante, pues en determinados trastornos, pues estas dos capacidades pueden estar un poquito mal y la persona Confundida. pues no entendería lo que ha hecho y no podría actuar. Entonces, pues sería inimputable, tendría una pena más baja o no tendría pena. Igual el juez lo que dicta es que no, se exime de responsabilidad penal y tiene que ir a un centro psiquiátrico, por ejemplo, ¿vale? Luego también se pide también valoración de capacidad de ser juzgado. Es decir, todas las personas que entran en un proceso judicial se supone que entienden lo que es ese proceso judicial, qué es ese proceso, qué se le está juzgando, si conoce sus derechos, si conoce que la función del abogado, del juez, etc. Entonces, se supone que todas las personas que entran dentro de un proceso así conocen esas cosas. No obstante, puede haber situaciones en las que esta capacidad, ¿vale?, de ser juzgado, que sería pues eso, la incapacidad de comprender lo que se le está acusando o el procedimiento judicial, pues bueno, se puede pedir porque pueden estar menoscabadas también, ¿vale? Y bueno, si no tiene capacidad para ser juzgado, pues bueno, se mirarían otras formas de ver cómo se soluciona el asunto. Sí, supongo que, perdona que interrumpa, que esto sería para que no hubiera estafa o aprovechamiento de esa persona, ¿no? Claro, sí, sobre todo eso, porque bueno, si una persona, tú imagínate, si tú no eres capaz de entender lo que te está sucediendo, ¿cómo te van a ti a juzgar? Si Claro. no entiendes lo que está ocurriendo alrededor tuyo, no entiendes lo que hace tu abogado, no sabes ni quién es esa persona, por ejemplo, ¿sabes cómo te van a juzgar en algo que tú no estás entendiendo? Entonces, bueno, se puede valorar eso también. Luego, en personas que ya están dentro de la cárcel, bueno, esto lo hacen sobre todo los compañeros que están en las instituciones penitenciarias. Los que estamos fuera, pues normalmente no nos lo piden.
Nos pueden pedir también una suspensión o modificación de la condena. Personas que ya tienen una condena, ¿vale? Pues, oye, por buen comportamiento, porque está llevando a cabo un tratamiento psicológico dentro de la cárcel o lo que sea, pues se puede pedir que se valore ese progreso que haya podido hacer la persona y se valore si puede dar lugar a una modificación de la condena, de que sea más baja o se queda como está, etcétera. Pero esto ya te digo, esto sobre todo lo hacen los que están dentro de las instituciones penitenciarias. Luego también recomendar medidas de seguridad, que sería un poco también lo que te he dicho, ¿no? En casos de imputabilidad, pues si una persona no es imputable porque no tiene responsabilidad penal, porque no ha entendido lo que ha hecho y no podía, ¿vale? Todo esto. Sí. Bueno, ¿qué hacemos con esa persona? O sea, ¿dónde va? Si no ha sido incapaz de comprender, no la voy a meter a la cárcel. Sí, sí. ¿Qué cree usted, señor perito? ¿Qué es lo más adecuado? No sé si te lo preguntan así. ¿Qué es lo más adecuado para esta persona? Con las capacidades que tiene o con el trastorno que tiene o con las dificultades que tiene. Pues bueno, tú puedes decir, pues mira, tratamiento psiquiátrico en un centro psiquiátrico o lo que estimes más oportuno dependiendo del caso, ¿vale? Luego ya entrando un poco en víctimas, pues claro, todo esto hemos estado hablando del que comete el delito, ¿no? Pero luego en la otra parte está la víctima. ¿Qué hacemos con la víctima? Pues bueno, una víctima de un delito, del que sea, violencia de género, accidentes automovilísticos, el delito que se te ocurra, robo, Sí. lo que sea, ¿vale? Normalmente, por ejemplo, en casos de violación, en casos de agresión, de intentos de asesinato, suele valorar el médico forense el daño físico, ¿no? Moratones, intentos de estrangulamiento, una puñalada, lo que sea, ¿no? Que valoren el médico forense. Pero también hay un daño psicológico, un daño psíquico. Es decir, únicamente el daño no solamente es físico, sino que en la cabeza también hay determinadas teclas que debido a un trauma, como puede ser una agresión sexual, una agresión física, se tocan y te quedas ya, vamos, tienes unas secuelas muy malas, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede pedir la valoración de este daño en las víctimas de los delitos que sean, valoración del daño psicológico en víctimas también. Y en función del caso, pues puede ocurrir que las personas, la víctima, tenga unas secuelas, un daño, o puede ocurrir que no, porque hay personas que son muy fuertes, son muy resilientes y no desarrollan ese tipo de daño. Pero eso no significa tampoco que no haya habido delito, ¿vale? Claro, Eso claro. lo tendrá que valorar el juez. Pero bueno, no ha habido daño, pero no significa que una persona que haya sido violada y no tenga daño, no significa que no haya sido violada. Puede haber sido perfectamente violada, pero por sus características individuales no ha desarrollado ningún trastorno de estrés postraumático, ningún trastorno adaptativo, ninguna depresión, ¿vale? Incluso la persona violada puede incluso decir que no lo ha sido y a lo mejor por coacción o algo está mintiendo, ¿no? Sí, también hay gente que se echa para atrás en la denuncia, por miedo, sobre todo también. Y Y una luego cosa, ya... un segundo, antes de continuar, porque has comentado lo del el daño físico y psíquico. Entonces, Ujú, o sea, yo no sé tampoco cómo de complicado lo tendrá un médico forense, pero es como que es algo que se ve, ¿no? Una herida tú la puedes ver. claro, Entonces, en el caso del psicólogo, ¿es muy complicado tratar esos daños o cómo? es muy complicado, sí. Porque tal y como tú has dicho, que lo has dicho súper bien, el daño físico se ve. Tú el daño físico, si has sufrido, pues por seguir con el ejemplo de la violación, te vas al hospital, te hacen el reconocimiento y si a ti te han penetrado bruscamente, es muy probable que haya desgarro. Y eso se va a ver, ¿vale? No obstante, el daño psicológico no es tan fácil porque no es perceptible a simple vista, está aquí todo. O sea, entonces, bueno, se hace con todo el procedimiento que ya te he explicado antes, pero es una valoración complicada. Es complicada porque, bueno, cada persona es diferente, como ya te he dicho, las personas lo procesan de forma diferente,
las características son diferentes, las características externas son diferentes, el apoyo social es diferente, todo esto influye y bueno, son valoraciones muy complicadas, sí. Y ya por último, de lo penal, quería explicar también la valoración del riesgo de violencia, ¿vale? Que también se suele pedir. Sobre todo se pide a los que están también dentro de las instituciones penitenciarias. ¿Por qué? Porque un preso, por ejemplo, al que se le va a dar el tercer grado, por ejemplo, o la libertad condicional, o estas cosillas así de permisos, pues se puede solicitar una valoración de riesgo para decir, vale, esta persona se va a ir dentro de 10 días a su casa, pero ¿va a volver a agredir? ¿Va a volver a matar? ¿Cuánto riesgo tiene esta persona para volver a meterse dentro de la sociedad? Pues esto también hay protocolos que te ayudan un poco a verlo. Obviamente no somos adivinos y no podemos saber a 100% si una persona que ha violado lo va a volver a hacer. Pero bueno, en base a los protocolos que hay y en base a la investigación que hay formas que nos pueden ayudar un poco. Y eso de penal, ¿vale? Luego estaría lo social laboral, la jurisdicción social laboral, que fundamentalmente hay dos objetos de pericia. La valoración de la incapacidad laboral, ¿vale? Las incapacidades laborales seguro que las has oído en algún momento. Sí, sí. Pues bueno, también se valoran por incapacidad psíquica. Por daño psíquico puede una persona no ser apta para seguir en el puesto de trabajo que esté. Entonces, pues bueno, eso también se puede valorar y ver un poco las incapacidades que puede tener, las bajas, etcétera. Y también la valoración de los riesgos psicosociales. Aquí sobre todo entra el caso del acoso laboral, del mobbing. No sé si le has oído hablar alguna vez. Sí. También se pueden hacer valoraciones en las que se vea un poco si es cierto, pero sí que se puede pedir, sí que te pueden pedir si hay indicios de que realmente esta persona ha sufrido acoso laboral y qué daño psicológico también, de nuevo, porque es una víctima también, qué daño psicológico puede tener en relación a ese suceso. Una cosa muy importante de esto del daño psicológico, ¿vale? Es que, bueno, una persona puede tener efectivamente un daño, ¿vale? Puede tener un trastorno o lo que sea, pero hay que vincularlo al hecho delictivo, ¿vale? Es decir, no porque yo tenga depresión, ya al que me ha acosado supuestamente le vayan a tal, sino, no, yo tengo que vincularlo, es decir, que haya una causa-efecto, que ese suceso ha producido esa consecuencia, ¿vale? Porque puede ser que lo haya producido otra causa, pues por ejemplo que se ha quedado sin trabajo, por ejemplo, y eso le ha producido una depresión, o que ese trastorno ya venía de lejos. Y eso no significa que el hecho delictivo haya producido ese trastorno, ¿vale? Es muy importante en los casos de daño psicológico esa vinculación, ese causa-efecto entre el trastorno y el hecho. Eso es súper importante, que se me olvidó decirlo antes. Sí, y en el ámbito laboral lo mismo. Un segundo, Sí, y al revés también, que porque la víctima diga que se encuentra bien y demás no quiere decir que no haya visto. Eso es también, eso es. Lo mismo de antes, o sea, si la persona tiene una buena capacidad de afrontamiento y una buena resiliencia, no tiene por qué tener lesiones o secuelas, ¿vale? Pero eso no significa que no haya sufrido ese acoso y que el que lo ha efectuado, vamos, y que tenga derecho a esa defensa, ¿vale? Y luego ya por último, la que te decía, la jurisdicción canónica, que yo no la conocía, me la explicaron en el máster, y es aquella que tiene que ver con los matrimonios por la Iglesia, ¿vale? Sobre todo actúa en casos de nulidad matrimonial, ¿vale? En parejas que se han casado por la Iglesia en vez de por lo civil. Bueno, no sé si sabes, no sé qué tipo de creencia tienes, da igual, pero bueno, por la Iglesia supuestamente tú te casas ante los ojos de Dios y hasta la muerte estás casado,
Da igual que luego por lo Sí, civil te sí. cases con las 8 mujeres. Que si tú te has casado con una por la iglesia, ante los ojos de Dios, tú estás casado para toda la vida, ¿vale? Eso lo tenemos claro, ¿no? Bueno, Sí, sí. pues hay formas de hacer nulo ese matrimonio a los ojos de Dios, ¿vale? Serían ante este procedimiento. ¿Y cuándo sucedería? Pues cuando el matrimonio se ha llevado a cabo en términos en el que el consentimiento haya estado viciado. Es decir, por ejemplo, una persona que se haya casado con otra bajo los efectos de alguna droga y no sabía lo que hacía, por ejemplo. O se ha casado porque ha sido amenazada, ¿vale? Todo eso pues se consideraría que el consentimiento para ese matrimonio estaría un poco mal, un poco viciado, y entonces el matrimonio sería nulo. Y es un poco lo que se encarga la jurisdicción canónica, que yo no la conocía y, oye, me resultó curiosa, oye. No Sí, sabía sí. que eso se podía hacer. Yo tampoco, es muy específica, ¿no? No sé, yo Sí, tampoco lo he escuchado nunca. solamente hacen cosas de eso y además creo que los peritos que trabajen dentro de ella tienen que tener especialización de algo de ella, ¿eh? No, no puede trabajar cualquiera, son un poquito cerrados en estas cosas. Y bueno, ¿quieres decir algo más de lo que estabas hablando? No, ya está, son esas los campos de actuación principales. Porque bueno, luego está el contencioso administrativo, que sería un poco como lo civil, como la jurisdicción civil que hemos hablado. No, como la civil no, perdón, como la laboral, pero la laboral sería para las relaciones entre trabajadores, pues entre una empresa y el trabajador, entre un autónomo y su trabajador, etcétera. Y el contencioso administrativo sería para los trabajadores, pero los funcionarios dentro de la administración pública, ¿vale? Y serían las mismas cosas que dentro de la laboral. Lo que pasa que, bueno, Vale. se separa. Pues tipo, pues los policías, los que trabajan todos los que trabajan en la administración pública por oposición, pues pueden tener que ver en esta jurisdicción para los objetos de pericia que hemos visto en lo laboral y lo social. Vale, vale. Pues voy a pasar a hacerte unas preguntas que nos han dejado por Instagram los seguidores, ¿vale? Un momento, estoy por aquí. Y tú contesta, a ver si se quedan satisfechos o no. ¿Las han hecho ahora por aquí o por la cajita que No, pusiste tú? por la cajita que puse yo por Instagram. Vale, pues mira, Manuel Bosa te pregunta si alguna vez has sentido miedo en algún caso que hayas trabajado. Mira, pues aquí voy a ser totalmente sincera porque, bueno, aunque parece que no sé si habré dado a entender que tengo una experiencia de la Virgen Santa, pero realmente estoy empezando. O sea, yo empecé a emprender en octubre y todavía no he tenido casos cara a cara, por llamarlo así, es decir, casos en los que yo haya estado cara a cara. Yo he hecho casos, pero bueno, un poco de formación en el máster. Pero cara a cara no, entonces bueno, todavía no he tenido ninguna experiencia, pero ni de miedo, ni de alegría, ni de nada. Ojalá dentro de poco, no de miedo, oye, no me gustaría, la verdad, que sí que he hablado con personas y con compañeros que han tenido malas experiencias y que lo han pasado mal. Y oye, no es plato de buen gusto para nadie, pero sí, oye, ojalá dentro de poco me empiece un poco a mover ya, vamos, me empiece a mover yo no, porque yo me muevo. Ojalá la gente se empiece un poco a interesar y pueda tener ese contacto directo. Pues mira, de cara a esto, la otra pregunta que nos la hace Clara, se te pregunta que cómo, porque además creo que ella se dedica también al mundo de la psicología forense y demás, de cómo una vez estás especializado en ello, cómo buscar trabajo para que contacten contigo. Claro, mira, yo lo que hice no es ni lo mejor ni lo peor, es decir, simplemente lo que yo hice como experiencia. Otros compañeros te pueden decir otra cosa. Pero yo, bueno, yo un poco monté todo, ¿no? Con los requisitos que me pedían en el colegio de psicólogos y empecé a llamar a abogados de mi zona. Es decir, yo me cogí la página web del colegio de abogados de mi zona. Empecé con los correos electrónicos y los teléfonos que venían, no, correos electrónicos no venían por protección de datos, pero venían el contacto telefónico, les empecé a poner en un Excel
Y unas tardes estuve taca, 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 llamando a todos, presentándome, mandándoles luego, claro, les pedía el correo electrónico, les mandaba un poco mis datos, mi experiencia, mi currículum y tal. Y me empecé a mover así. Luego también, pues bueno, con la página web, con el Instagram y un poco por redes sociales. Pero bueno, así como primer paso, yo creo que el llamar un poco y presentarte a los abogados que tienes más cerquita, ¿no? Es un buen paso para empezar. Sí, sí, al final, o sea, Pero al final, te- los que te van a dar el trabajo, claro. sí, que terminar la carrera y un máster y demás está bien, pero después tienes que poner de tu Claro, parte, ¿no? Si eso es. no... Sí, sí. Ujú. Y en cuanto a Instagram, que lo has comentado, si quieres, explica un poco qué es lo que haces por ahí, porque he visto que Bueno, está muy adornado y eh, demás, ¿no? sí, lo empecé el año pasado, ya hemos cumplido un año, hace poquito, en mayo. Y al principio nació como una forma de simplemente yo divertirme, compartir lo que conocía, dar a conocer la rama, divulgar, a fin de cuentas, sobre la psicología forense. Y luego ya fue cuando me monté yo mi gabinete y ya lo hice un poco más profesional, no, era profesional, sino más ya pues para vender el servicio, ¿no? Una vez ya había acabado la especialización, etcétera. Y nada, sigo moviéndome, comparto pues esos reels, llamando ahí. Ajá. Un poco más dinámicos, publicaciones de cosas que me parecen interesantes y que la gente cree que es interesante. Hay gente que me dice, ah, pues mira, podías hablar de esto, tal. Digo, vale, me lo apunto, pues para la próxima. También, pues, lanzo talleres, ¿no? Hoy justamente lanza uno nuevo sobre trastornos de la personalidad y la vinculación criminal, que yo creo que está súper interesante para todos aquellos que les pueda interesar. Y también lancé uno hace unos meses de estructurar informes periciales, de los pasos un poco a seguir para llevar a cabo el informe pericial. Y bueno, me muevo un poco también por redes sociales pues para darme a conocer, ¿no? Las redes sociales a fin de cuentas tampoco nos dan de comer de momento. Sí, pero... Ojalá hay gente que vive de esto, pero bueno, no es Sí, el caso. Entonces lo hago un poco como hobby por ayudar también a la gente, porque bueno, hay estudiantes que me preguntan que les ayude, mmm, qué máster estudio, qué hago ahora, que, ¿sabes? Hay gente que me pregunta también ese tipo de cosillas y bueno, pues yo todo lo que sea ayudarles y darles esa ayuda que yo no tuve, porque yo cuando empecé pues no conocía esta rama, me tuve que buscar la vida y no tenía una persona que me pudiese un poco contar lo que sabe, pues bueno, todo lo que sea ayudar a los próximos, pues bienvenido sea también. sí, sí, está claro que con las redes sociales la divulgación, o sea, ha ganado mucho. Y además lo que tú decías también que, o sea, ya por tu bien también, por crearte una marca personal para vender Claro. tu oficio y demás, está muy Ujú. bien. Sí, sí, también, eso también es un punto a favor. Y que al final estoy cómoda, me gusta. Me gusta, Sí, sí. hacemos directos con personas, con temas así importantes también que hayan molado, pues intento ponerme en contacto, pues yo que sé, hace poco hicimos un directo con APRAM, que es una asociación contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, porque bueno, pues compartí unas historias, unas publicaciones sobre trata de mujeres, etcétera, y como gustaron tanto, pues dije, jolín, pues voy a llamar a una asociación que se encargue de trabajar con este tipo de mujeres y que nos cuenten un poco lo que hacen. Y ahí estuvimos en directo también. También estuvimos hace poco en directo con una compañera que es abogada, hablando de acoso laboral. Es decir, que al final se comparte un montón de gente, de información, para mí súper interesante porque obviamente me gusta, pero oye, que a la gente también tiene interés en ello y oye, pues ahí estamos. Sí, sí, además lo que yo digo, con que a una persona le sirva para su Eso bien, es lo que te digo también. Con que una ya con persona eso le bien. guste y le sirva, yo ya me doy por satisfecha. O sea, al final estás como arreglando, entre comillas, una vida, estás proporcionándole algo y que es muy valioso, o sea, Tanto como arreglar una vida, pues no sé, pero ya ayudarles a seguir, pues sí. bueno, sí. Bueno, pues si quieres aportar algo más de cara a terminar el programa. Yo creo que ya he hablado un montón de cosas. No Sí, tengo sí. nada más. No sé qué más decir. Bueno, y ya si te gustaría ver a alguien por aquí de tu especialidad o de cualquier ámbito que te gustaría ver, o sea, verle en una entrevista o lo que fuera.
Sí, si algún, ahora no caigo, pero oye, si algún compañero veo que podría estar guay y que le contactases, ya te diré. Vale, vale, pues por mi parte, muchas gracias por venir, que personalmente he aprendido mucho y creo que van a salir vídeos interesantes y demás. Y eso, que ha sido todo un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros, que falta tu compañero, pero bueno, por invitarme. Ha sido un ratito muy, muy agradable, la verdad. Y eso, espero que te haya servido a ti y a todos los que nos vean. Sí, sí, bueno, pues, bueno, quien esté viendo esto, muchas gracias y hasta luego, nos vemos en la próxima. Adiós. Venga.